mi gente querida, bonita? Feliz lunes. Todos los que están conectados, incluso que estaban a la espera mucho antes de que comenzara el programa, de verdad, muchísimas gracias por sumarse. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Ya somos más de 80,000 suscriptores en 2 semanas que tenemos aquí transmitiendo en el canal de La Catuar, en La Mira con La Catuar. De verdad, muchísimas gracias por todos ustedes, por la participación, por la sintonía. Así que insisto, si no se han suscrito, por favor, háganlo, denle like, como siempre les digo, para que esta comunidad siga creciendo. Ya veo que muchos de ustedes están enviando mensajes. Como saben, un poco más adelante tendremos esa conversación con la audiencia, además de conversar unas noticias, una información que estamos haciéndole seguimiento, tiene que ver con esta cumbre que se está llevando a cabo en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de algunos líderes de Europa que vinieron también a conversar para ver si por fin llegan a un acuerdo y se concreta el fin de esta guerra que tiene Rusia contra Ucrania. Todo esto después de que se reunió, por supuesto, el presidente Donald Trump con Putin en Alaska, en esta cumbre en la que dicen no se llegó a ningún tipo de acuerdo, pero que habían avanzado en algunas conversaciones. Ya veremos entonces qué se desprende de esta reunión que van a llevar a cabo el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que ya desde bien temprano se estaba reuniendo con otros funcionarios en Washington. Jairo, cuéntame, ¿lo tenemos? Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a revisar entonces precisamente sobre lo que se espera de esta reunión que va a tener el presidente Donald Trump con Volodymyr Zelensky? Una información que trae Noticias Telemundo, que han ido llevando, como quien dice, las notificaciones hora a hora, minuto a minuto, de lo que ha ido ocurriendo desde que llegó la madrugada de este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acá a Estados Unidos. Y dice, Trump se reúne con Zelensky en la Casa Blanca junto a líderes europeos tras su cumbre con Putin sobre Ucrania. El presidente presiona al líder ucraniano en las negociaciones. Puede acabar la guerra de forma casi inmediata. Líderes europeos negocian garantías de seguridad para evitar otra invasión rusa en el futuro. Leo parte de la información. La última actualización fue a la 1:12 hora del este. ¡Ey, te me fuiste muy rápido! Regresa. Ahí. El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca para discutir el fin de la guerra de 3 años entre Rusia y Ucrania. Trump presiona a Zelensky después de alienarse con la tesis del líder ruso Vladimir Putin tras su cumbre bilateral en Alaska del pasado viernes. Los líderes europeos buscan garantías de seguridad para evitar otra invasión de Rusia en el futuro. Rusia debe poner fin a esta guerra que inició, dijo, continúo leyendo, Jairo. Pero me tienes que mover la pantalla. Dijo Zelensky al aterrizar en la capital este lunes. Han viajado a Washington, D.C., la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. Vance, quien jugó un papel... ¡Ey, te me vas! Vance, el vicepresidente J.D. Vance, quien jugó un papel clave en la confrontación de febrero en la Casa Blanca, también estará en esta reunión con Zelensky. Ya veremos cómo termina y a qué acuerdos llegan y si se logra avanzar. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, incluso si hay declaraciones del propio presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Algo pasó allí? ¿Que nos fuimos a negro? Creo que fue la propia página de Noticias Telemundo. Cuéntenme. ¿Ya tenemos a Zair? Sí, pero ok, hoy vamos a conversar con el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, abogado también, defensor de los derechos humanos, para abordar no solamente el tema de los derechos humanos en Venezuela, avances que han ocurrido en la Corte Penal Internacional, luego de la salida del fiscal, de esta investigación que se hace contra el fiscal Karim Khan, sino porque él también maneja mucha información, sobre todo de estas detenciones de los cárteles mexicanos acá en Estados Unidos y cómo han estado colaborando con la justicia norteamericana. ¿Lo tenemos? Ya lo vamos a ver. Zair, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola Jessica, no, gracias a ustedes por la invitación, estrenándome en tu espacio, acá a la orden. Estrenándote en mi espacio. Bueno, ya habíamos hablado de eso, que te iba a invitar para poder conversar.
Mira, nosotros hemos conversado fuera de cámara en otras oportunidades sobre todo el seguimiento que le has venido haciendo a estos capos de los cárteles mexicanos, que al parecer han revelado muchísima información sobre el cártel de los soles. Sí. Sí, ciertamente, eso es lo que ha venido ocurriendo y uno lo puede verificar, sobre todo de las últimas acciones, ¿no? Sobre esta decisión de declarar a estos cárteles como organizaciones terroristas, pero hay cosas que a veces pasan desapercibidas y que mucha gente hay que ponerlas en el tapete. Yo diría que hay algo fundamental, que es que México acaba de entregar a 26 miembros del cartel de Sinaloa que habían solicitado en extradición desde hace mucho, y a partir de que Trump saca estas tropas, despliega estos 4.000 efectivos en el Caribe y esa extradición estaba ahí detenida, el gobierno mexicano opta por entregar a estos 26 capos, que además van en una situación de colaboración, como ya está colaborando el hijo del Chapo, el Chapo y todos estos miembros, que el mismo Mayo Zambada, que están detenidos y están en algunos de ellos en esquemas de colaboración. Por eso yo creo que es muy significativo, por ejemplo, cuando Marco Rubio plantea cuál es el puente aéreo que utiliza el cartel de los soles, Honduras, Guatemala, México, lo cual ya estaba corroborado por informaciones de la DEA, pero que precisamente esto se complementa a partir de todas las informaciones que estos capos están dando como mecanismos de colaboración. También lo hizo el Pollo Carvajal, también lo hizo Cleaver, etcétera. De modo que hay cada vez mayor cúmulo de información que indica precisamente quién o quiénes son los involucrados, pero esto está apuntando ahora, Jessica, al poder político, esencialmente al poder político. Es decir, el poder político no solo de Venezuela, el poder político mexicano, el poder político que está en Centroamérica y el poder político en Colombia o autoridades colombianas que pudieran estar vinculadas con todos esta movilidad que se está produciendo en la droga. Fíjate que acaba de caer la semana pasada un barco con 3 toneladas de cocaína que iba hacia Islas Canarias. Uno de los tripulantes del barco es venezolano. Esa es la ruta africana que está utilizando también, que se está utilizando el cartel de los soles, que sale de Guyana, del Tamacuro, Sucre, y van vía África, el norte de África, y entran a Europa por esa vía. Fíjate que en ese procedimiento, quien da la información es la DEA y se la da a las autoridades europeas para que intercepten el barco. Así que la información está trayendo muy buenos resultados, y el enfoque, el novedoso enfoque que tiene las autoridades norteamericanas de estimar de que esto se trata de un tema de seguridad de Estado ha sido absolutamente acertado, porque es la única forma en que haya efectividad en el combate de esto, porque bajan estándares probatorios, pueden utilizar otro tipo de normatividad, se hacen más céleres y además colocan más recursos a favor de la lucha contra el narcotráfico que antes no tenían, que es incorporar a las Fuerzas Armadas todo el sistema de justicia. Esto es multiagencial. Varias agencias se unen para tratar de acabar con este flagelo, o por lo menos llevarlo a niveles tolerables, no como está en este momento, que está absolutamente desatado. Eso es bien importante que lo traigas a colación, Zair, porque que se unan todos estos cuerpos de inteligencia acá en Estados Unidos. Se da luego precisamente de que ellos designan al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Entonces, así como pasó en su momento con Osama Bin Laden, es decir, no es solamente la DEA o la CIA que están investigando al Cártel de los Soles, es que son todos los organismos de inteligencia, incluso hasta los que no conocemos, que están detrás de la pista del Cártel de los Soles. ¿Por qué se convirtió? Mi pregunta va más allá, porque sabemos que el Cártel de los Soles viene existiendo desde hace muchísimos años, desde Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, ¿por qué ese cambio de Estados Unidos en este momento? Yo creo que no se trata de un cambio, sino es el resultado natural de una progresión de acumulación probatoria. En esto tiene mucho que ver el trabajo que vino haciendo desde hace mucho tiempo el sistema de justicia, que vino haciendo el Departamento de Justicia, porque en la medida que acopia pruebas,
se va percatando de la magnitud de lo que está enfrentando y que no se trata de un mito o de una situación. Eso que inicialmente acusaron en 2020, esa acusación minúscula, se está convirtiendo en un monstruo. Y se está convirtiendo en un monstruo porque quienes tienen el monopolio del paso de droga de México hacia los Estados Unidos han venido declarando y han venido explicando cómo Ya va, desde Zair, Venezuela se y sigue desde los metiendo el Estados audio, Unidos Jairo. Disculpa, Zair, es que ya se está llevando a cabo en este momento que tú y yo estamos conversando, como vemos, eso es imágenes en vivo y en directo, cortesía Noticias Telemundo, y se está llevando a cabo esta reunión entre Volodymyr Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces a veces entra, le pido disculpas a la audiencia, a veces está entrando como un audio, pero es porque le estamos haciendo seguimiento a esta reunión que se está llevando a cabo en la Casa Blanca. Disculpa la interrupción, Zair, continúa. No, muy importante eso que está ocurriendo, porque fíjate que si tú te pones a ver, el fin de la guerra de Ucrania también tiene relación con el tema venezolano. ¿Por qué? Porque son muchos frentes desde la perspectiva de la política internacional de los Estados Unidos. Y acabar con la guerra ha sido además una oferta del presidente Trump, forma parte de su oferta a sus electores y además le resulta conveniente a todo el planeta que se acabe esa situación. Ahora hay que ver en qué término, pero también le resulta conveniente a los venezolanos porque terminada esa guerra, hay un foco o se puede reenfocar con mayor envergadura el tema latinoamericano, que pasa a ser de primer orden y no estar ahí un poco a la saga por la situación de la guerra allí y por la situación que también se produce en Israel. Así que yo creo que esto que está, lo que vaya a ocurrir también con Rusia y Ucrania tiene un significado muy importante para Latinoamérica y especialmente para Venezuela. Claro, porque Rusia también tiene participación, sobre todo en esa frontera conjunta en la que están ocurriendo muchísimas cosas, que por eso insisto en el tema de este cambio de decisión de Estados Unidos. Es decir, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Después de que Petro y Maduro anuncian esa fulana zona binacional en la frontera, Zair, creo que a las 2 semanas, si mi memoria no me falla exactamente, a las 2 semanas, es que se designa el Cártel de los Soles como organización terrorista. Entonces, ¿qué pudiera estar pasando allá adentro? Y no me refiero solamente al ELN, porque sabemos que hay información que ahí hacen vida cárteles mexicanos, europeos, chinos, Cuba. Esta reciente visita que tuvieron estos cubanos, el hijo de Fidel Castro, en Miraflores, supuestamente por el aniversario de Fidel Castro, pero ¿por qué está viniendo a Venezuela en este momento? Es decir, ellos pueden decir que es por el cumpleaños, pero ahí hay algo más. Mira, fíjate qué interesante lo que ocurre en la región, porque el mundo está lleno de detalles. Fíjate que Petro plantea esa defensa férrea del régimen venezolano, incluso da una orden a la Fuerza Armada de que en caso que ocurra algo, las Fuerzas Armadas se alineen con Venezuela. Acto seguido empiezan estos ejercicios en el Caribe, que además son muy importantes porque tienen unos objetivos de inteligencia que son absolutamente fundamentales para tratar de entender, pero también para dar una demostración de fuerza y que la gente se alinee quién está con quién. Uno puede ver la declaración del ministro de la Defensa de Colombia, no sé si te percataste, que dijo que estaba de acuerdo que se produjera ese despliegue siempre que fuera en aguas internacionales y que ellos estaban dispuestos a colaborar con la Armada y con las fuerzas norteamericanas en el combate con la droga. De modo que no, mientras Petro decía una cosa, el ministro de la Defensa dijo lo que más le convenía a Colombia. Es decir, nosotros no estamos aliados con este cartel, señores, nosotros necesitamos, además dijo algo que es muy significativo y que mucha gente no sabía, dijo, nosotros hacemos ejercicios conjuntos con los Estados Unidos y Francia todos los años. Nosotros seguiremos colaborando con los Estados Unidos en esta materia. Es decir, un retroceso enorme, porque además sabe que Petro entra en su último año muy golpeada, sus políticas públicas, en una situación muy desventajosa, con poca posibilidad de que repita, repudiado por casi toda la sociedad colombiana. Hay un frente muy importante contra lo que significa Petro y además un gran temor de que conduzca a la fuerza pública
venezolana, esos niveles de corrupción y ese involucramiento. Así que yo creo que el ministro de la Defensa hizo lo correcto y las autoridades y las policías están haciendo lo correcto en Colombia de no acercarse a ese tema venezolano de integración como lo ven. Eso es una de las cosas que está pasando y esa demostración de fuerza que está haciendo los Estados Unidos en el Caribe ha sido muy significativo para eso. Y este vuelco político que se está produciendo en Latinoamérica, yo creo que va como lo que acaba de ocurrir en Bolivia, lo que está ocurriendo en Ecuador, etcétera, uno puede ver que hay un frente a favor de la retoma de la democracia, pero también el combate con el narcotráfico, porque ya hay algo que es ineludible, que todos estos gobiernos de izquierda están vinculados con el narcotráfico, los gobiernos vinculados con el narcotráfico y en el caso venezolano mucho más allá, que es que el gobierno es un cártel de la droga y esencialmente este vuelco que se ha producido, Jessica, es por la acumulación de pruebas. Cada vez hay más declaraciones, más evidencia y eso es lo que le permitió ahorita a la fiscal general incautar 700 millones en bienes, que es nada. Porque la cantidad de bienes que ha producido el narcotráfico y la corrupción por parte del chavismo es mucho mayor. Todos los análisis y los estudios serios lo plantean. Pero quitarle 700 millones en una identificación inmediata de bienes, incautarlos y bienes que estaban fuera de los Estados Unidos, algunos de ellos, y que los estados colaboraran de manera inmediata con lo pedido por los Estados Unidos, quiere decir que hay una política exterior coherente de varios países en función de colaborar por esto. Por eso es que está tan nervioso el régimen. Por eso es que se producen tantas detenciones, por eso es que ha arremetido ahorita contra sindicalistas, periodistas, por eso es estas supuestas demostraciones de lealtad que obligan a hacer en los cuarteles, por eso la policía, el DGCIN y el SEBIN metidos en todas partes, haciendo patrullaje, imagínate, haciendo patrullaje, porque tienen muchísimo temor, están repudiados por la sociedad de manera entera, pero saben que en el ámbito internacional hay unos retrocesos enormes y hoy le están haciendo seguimiento a lo que allí ocurra, entre también en el tema ruso, porque de solucionarse eso y ojalá en temas que no sean tan desventajosos para Ucrania, que no impliquen pérdida de territorio, que no impliquen que Putin emprenda una nueva escalada de toma territorial en Europa, ojalá no sea así y por eso hay una alineación de la OTAN y de muchos líderes, pasaría Latinoamérica a ser el centro del foco geopolítico y esto son muy malas noticias para Nicolás Maduro y su organización criminal. Ahora que te refieres al tema de los bienes incautados, hay un informe de Transparencia Internacional que revela que todas estas incautaciones se han hecho a lo largo de 20 países. Sí. De esta incautación de bienes de Nicolás Maduro. Sí, hay al menos 20 países donde se han identificado y ahora hay un trabajo que se está haciendo de investigación sobre todo lo interno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es el tema de que se produzca la venta de droga, no es solo combatir, como mucha gente cree, los cargamentos, los aviones que viajan, los submarinos, estos improvisados, etcétera. No, es además tratar de combatir los capitales que retroalimentan el negocio de la droga. Y esos capitales se convierten, hay unos procesos de lavado de activos que son muy complejos en ocasiones. Hay muchas empresas, ventas de vehículos, ventas de inmuebles, ese dinero se convierte en muchos otros bienes que son fungibles o cambiables. Y eso es lo que hace el narcotráfico para poder esconder el dinero. Fíjate, por ejemplo, que el Mayo Zambada era un gran ganadero en México, es también miembro de la sociedad de ganaderos, tiene empacadoras de lácteos, leche, mantequilla, queso, hace de todo. Y todo eso es la fachada de una actividad de narcotráfico. Bueno, ahorita la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de los Estados Unidos va hacia esos lugares donde se han colocado esos capitales. Y eso también es una situación que desestabiliza mucho al régimen porque ahí hay mucho dinero que viene para tratar de seguir financiando la represión, financiando el sostenimiento de la dictadura. Esto ha sido un proceso muy largo, llegar a este punto,
porque son años de investigación, son años de juicio, son años de recabar pruebas y gran parte, y esas consecuencias las estamos viendo ahora con estos despliegues que se están produciendo en el Caribe, donde hay gran cantidad de aviones, barcos, etcétera, que son capaces de hacer interceptaciones telefónicas, de correo, escuchas, tomar fotografías, entender dónde están los puertos, aeropuertos, dónde están los aviones. Es decir, hacen un mapeo completo de toda la situación. Y esto es muy importante porque previo a cualquier toma de decisiones, tiene que haber una actividad de inteligencia de gran envergadura. Y fíjate que cuando el régimen denuncia algo cuando empieza a denunciar estos operativos, lo primero que dice es que están siendo sobrevolados y fotografiados por aviones de inteligencia, etcétera. Es decir, ellos tienen clarito por dónde van las cosas y saben clarito y tienen claro a qué deben temerle. Por eso es que están en esa situación donde se les ve un poco erráticos, desesperados frente a todo este despliegue que se está produciendo y además a que le han puesto el foco. Fíjate que además, Jessica, se ha producido varias detenciones paralelamente de miembros del Tren de Aragua que están siendo solicitados por Chile. La mayoría de estas personas, cuando han llegado a Chile, han hecho tratos con la fiscalía y están explicando cómo algunos crímenes que cometieron en Chile, sobre todo el crimen de Ojeda, se trata de un crimen ordenado políticamente desde Venezuela. Esa es la razón por la cual Chile terminó yendo a la Corte Penal Internacional. Bueno, ahorita agarraron a uno más. Hay 5 en espera de extradición, miembros del Tren de Aragua, que Chile ha solicitado a que sean enviados desde Colombia a Chile. Venezuela los está pidiendo, pero los está pidiendo sin expediente, los está pidiendo sin nada en extradición. El objetivo es que no lleguen a Chile, es decir, se delatan ellos mismos muy claramente para tratar de que no lleguen a Chile y no declaren. Entonces a esto hay que hacerle un profundo seguimiento, porque no es el tema del cartel de los soles le ha complicado enormemente la vida, porque había mucho foco sobre el tema del Tren de Aragua. Yo decía muchas veces que el tema del Tren de Aragua era meramente distractivo, porque el verdadero enemigo de las democracias es el cartel de los soles. Digamos, es el que genera mayores daños. Y han reenfocado el tema del cartel de los soles, pero no se ha olvidado el tema del Tren de Aragua. Y estas personas están declarando. Uno de los capos más grandes y vinculados con el caso de Ojeda también ha sido detenido en Chile y está en un proceso donde pudiera llegar a unos acuerdos con la fiscalía. Si eso se produce, vamos a tener todo el mapa completo de cómo se producen estos crímenes de Estado fuera del territorio. Eso lo cual te iba de hecho a consultar precisamente, porque mucha gente cuando se le pone precio a la cabeza, por ejemplo, del niño Guerrero, y la gente dirá, bueno, pero es un malandro. Y la información que hay es que está en una mina en el estado Bolívar, que ni siquiera está fuera de Venezuela. Entonces, como que, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos con el segundo al mando del Tren de Aragua, que ahorita no recuerdo su nombre? También tiene precio en su cabeza, es decir, como que les están dando demasiada importancia a estos señores. Pero escuchando lo que estás diciendo, es como que un paso lleva al otro paso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay detrás de que, bueno, que tú mismo le decías, bueno, pudiera ser parte de la narrativa, pero es que como que cada pieza va encajando en su lugar, ¿no? Absolutamente, hay un orden, cada cosa lleva un orden y esto es precisamente, se ha manifestado ahora en una política de Estado. Fíjate que no es una política del gobierno. ¿Por qué no es del gobierno y pasa a ser una política de Estado? Porque cuando tú designas una organización como terrorista, ya es un asunto de todos los poderes públicos. Ya no es un asunto del gobierno. Es distinto como cuando el gobierno le pone el precio a la cabeza a alguien o empieza a perseguirlo, puede ser un asunto de la justicia con el Ejecutivo. Pero aquí están metidos los 3 poderes públicos y está metido todo el aparataje del Estado y está metido todo el aparataje porque esa declaración tiene además unos objetivos defensivos del territorio. Es decir, yo necesito defenderme de esa amenaza y esto es una amenaza real. Siendo una amenaza real, yo tengo que poner todos los recursos posibles y además entran una cantidad de normas que también es interesante porque entran normas, por ejemplo, de toma de rehenes en el exterior, normas que permiten la investigación de hechos fuera de las fronteras. Esto es interesantísimo, es decir, puedes investigar hechos que están ocurriendo en cualquier otro lugar y que tenga vinculación con la organización terrorista.
puedes desplegar a gente, llegar a acuerdos, etcétera. Entonces, esas cosas que antes no podías hacer porque tenías las limitaciones del derecho penal ordinario, ahora las puedes hacer porque tratándose de una organización terrorista tienes que ir hasta donde está la amenaza. No tienes que esperar que la amenaza cruce tu territorio. Y eso es un cambio de criterio absolutamente trascendental respecto del cartel de los soles. Zahir, tú fuiste fiscal del Ministerio Público y sabes muy bien las tácticas que hay que utilizar para que los criminales decidan colaborar. Cuando, por ejemplo, el Mayo Zambada, que tiene ya un año detenido acá en Estados Unidos, el hijo del propio Chapo Guzmán ha decidido colaborar con la justicia estadounidense, es que definitivamente esas estructuras criminales están perdiendo fuerza. Mira, hay todo un debate criminológico entre si están perdiendo fuerza o se están transformando. De hecho, la caída de los capos más grandes de Sinaloa ha generado una guerra dentro de Sinaloa. Es terrible. O sea, esto es una guerra silente. Claro que al gobierno mexicano no le conviene que se sepa, pero es terrible porque las cabezas que están tratando de tomar el poder del negocio del narcotráfico se están matando entre sí, que son facciones de los Mayos y son facciones del Chapo, que antes estuvieron trabajando juntos durante décadas además. Eso está muy bien documentado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que lo que se está produciendo es mucha violencia para tomar el control de ese negocio. Pero es un negocio que fíjate que ya dejaste de atacarlo desde las cabezas de las organizaciones principales. Ahora estás yendo donde se produce. ¿Por qué? Porque la cocaína no se produce en México. El fentanilo sí. Pero la cocaína que tanto daño te hace no se produce en México. Y esa es la visión que tiene ahora los Estados Unidos, de decir, yo tengo que ir a la fuente, ¿Y dónde se produce? Bueno, o colabora Colombia y Venezuela, que es donde me está saliendo lo principal, y Ecuador, o corren o se encaraman, porque está saliendo de allí. Y tengo las rutas, y tengo los involucrados, y tengo todo, porque ya tengo los capos que la reciben en México y me la ponen en mi territorio. Yo he dicho esto varias veces, pero yo fui invitado en Bogotá a una discusión sobre temas de investigación profunda sobre droga, y decían los colombianos, finalmente nuestros capos colombianos, decían, terminaron trabajando para los carteles mexicanos. ¿Y eso por qué? Porque un precio tiene la cocaína que sale de Colombia y que pasa por Venezuela, o que ya se produce en Venezuela porque ya hay laboratorios en Venezuela y llega a México, y se cuatruplica el costo cuando los carteles mexicanos solamente lo que tienen es la logística para pasarla hasta el territorio norteamericano. Y ya en Venezuela se está produciendo la cocaína, porque, Sí, por ejemplo, sí. informes de Inside Crime desde el año 2022 aproximadamente, ya se estaban punteando los laboratorios dentro de territorio venezolano. Sí, hay varios laboratorios en la zona fronteriza, y eso es parte de la razón de este acuerdo binacional. Un acuerdo binacional que trata de promover Maduro en un territorio que ninguno de los dos estados domina. Esto es interesantísimo. Que tú firmes un territorio donde no tienes presencia institucional en ninguno de los dos, que claramente lo que quiere formalizar un corredor de droga, para que este negocio se mantenga de manera intocable, independientemente de lo que pase políticamente. Porque uno podría pensar que un cambio de gobierno, que los cambios de gobierno van a traer consecuencias inmediatas, pero va a tener que tener mucho empeño los gobiernos que si cambian en Venezuela y Colombia para tratar de meterse allí y retomar el control, porque esta gente tiene muchos años enriqueciéndose, comprando armas, explosivos, captando personas, etcétera. Se están volviendo verdaderos ejércitos, y eso es una situación que siempre habrá que pensar el día después. ¿Qué va a hacer Colombia cuando cambie el gobierno el año que viene, Dios mediante? ¿Y qué va a hacer Venezuela cuando salgamos de esta dictadura para poder combatir y retomar el control territorial en esa zona? ¿Pero tú Maduro... crees que el ejército colombiano se preste para esto? No, obviamente se ha determinado que hay elementos del ejército que han participado en narcotráfico, pero esa es la diferencia con el caso venezolano, Jessica. En el caso venezolano no se llama cartel de los soles de gratis. Estamos hablando del alto mando militar, estamos hablando de gente... Mira, yo conocí de un caso, por ejemplo, donde le pusieron a unos ganaderos una pista para la droga en su territorio.
en su finca. Y cuando fue a denunciar al jefe de la SODI, el jefe de la SODI le dijo, deja eso así, que se te va a pasar tanto mensual y quédate tranquilo. Es decir, el jefe de la zona militar completa estaba involucrado. Es decir, ¿ante quién recurres cuando los hombres de armas y que los altos mandos que deben custodiar y deben ejecutar la política pública contra la delincuencia organizada están involucrados en la delincuencia organizada? Imagínate los niveles de complejidad que esto comporta. Y esa es la razón por la que hay una declaratoria de grupo terrorista, porque esto no es una delincuencia organizada transnacional convencional. Esto ha trascendido. ¿Por qué? Porque tienen el control de un territorio y tienen otras cosas que son fundamentales para el narcotráfico: el control de puertos, aeropuertos, espacio aéreo, y tienes una plataforma continental que también controlan. Fíjate que cuando se produce este despliegue, decía Diosdado Cabello, nosotros también estamos desplegados. Claro, pero es que ustedes están desplegados. Pero de otra forma, de otra forma. El cartel de los soles que está desplegado en todo el territorio. Claro, es evidente el mensaje que está enviando. Eso es un mensaje para tontos, pero le está diciendo a sus capos, a su grupo de capos, está diciendo, nosotros también estamos desplegados y nosotros estamos atentos a lo que está ocurriendo. Ahí hay un lenguaje claro respecto de lo que quiere referirse, y además muy peligroso, porque eso se hace desde el poder, y eso es muy complicado, porque estamos ante una nueva forma, un nuevo modelo de Estado, un modelo de Estado absolutamente novedoso, que es el Estado mafioso, donde las instancias de poder están copadas por personas involucradas con la criminalidad organizada transnacional. Eso es muy complejo, pero no es un reto que los venezolanos ya tenemos claro de qué se trata, y yo sí creo que estamos en el camino correcto de combatirlos y desmontarlos de un momento a otro. Zair, en esa frontera no solamente está el ELN, como te había consultado anteriormente, no está solamente los cárteles mexicanos, cubanos, presencia rusa, China. Quisiera hacer hincapié en el tema de los iraníes en Venezuela, que ellos están más hacia el lado del Estado Bolívar. Las minas de oro, donde está el uranio, por supuesto. Hay... En este despliegue que está teniendo en este momento Estados Unidos, ¿cómo ves una posible participación de, por ejemplo, la inteligencia israelí? Mira, Estados Unidos tiene grandes niveles de colaboración o de cooperación con muchas agencias. Algunas son abiertas. Fíjate que ahorita, cuando se produce, invito a la gente que lo lea, cuando se produce la incautación de drogas más reciente en Canarias, la DEA colabora con las agencias de inteligencia de España y de Portugal de manera inmediata, y le dice, va un cargamento, es esta el barco, esta es la ruta, etcétera, y ellos solo se encargaron de transmitir la información y lograr la incautación. Esto es muy interesante porque hay unos niveles de cooperación con muchas agencias. Es muy difícil descartarlo, pero por eso es inteligencia, Jessica. ¿Por qué es inteligencia? Porque no debes dejarte descubrir, no debes dejar, eso no es abierto, no es una acción evidente. Por eso tiene que ser inteligencia. Y además, si algo tiene claro el planeta, es que la inteligencia israelí hace vida donde ve un riesgo, donde cree que puede haber un riesgo, donde hay un santuario, donde hay un lugar donde estén sus enemigos, ellos van tras eso. No en balde, detuvieron a un asesino nazi en Argentina, no en balde acabaron, muy poca gente le hace seguimiento a esto, pero por ejemplo ellos asesinaron a uno por uno de los miembros de los que tiraron el atentado en los años 70 contra... Correcto. Y no les importó en qué lugar del territorio estaban. Donde estuvieron, allí fueron... ¿Con acuerdos o sin acuerdos con esos gobiernos? Así es, porque son temas de Estado, no son de gobierno. Fíjate que hubo varios gobiernos en el interín, pero esa política se mantuvo. ¿Cuál fue la política? Buscarlos y neutralizarlos. Es decir, esto tampoco es una forma convencional, porque ellos han sido objeto de tanto ataque históricamente, que, digamos, tienen una visión del mundo de que donde haya una amenaza,
esa amenaza, hay que ir donde está esa amenaza. Y claramente esa identificación grotesca de la dictadura venezolana con Irán, como también la tuvieron los Kirchner en su oportunidad en Argentina, tiene que haber llamado la atención de los órganos de inteligencia y deben tener el foco puesto, pero solo eso es una presunción. Pero gracias a Y Dios más por si eso. ahora en Venezuela no consideren que allá hay un gobierno, ni siquiera una dictadura, ni siquiera un régimen, sino terroristas. Y en Irán tomaron acciones contra las plantas nucleares, por ejemplo. Así es, y nadie se lo esperaba. Y nadie se lo Nadie esperaba. se lo esperaba, y nadie se lo esperaba. Solo pasó, llegó y se retiraron, y luego a medir las consecuencias, y listo. Y fíjate que los iraníes, por más que patalearon, intentaron y tal, ahí quedó ese bombardeo. Es decir, dijeron, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. ¿Dónde están las consecuencias? Es decir, no pasaron más allá de la retórica porque saben que si hubiese otra consecuencia puede ir a mayores. Entonces, esto es una situación que yo sé que tiene muy nervioso a lo interno al A régimen. unos cuantos. A unos cuantos, sí, señor. A Así es. unos cuantos. Zair, ya para finalizar, por supuesto, no quiero dejar de tocar, bueno, de hecho era el tema porque íbamos a conversar, pero con todo lo que está Sí. aconteciendo alrededor del Cártel de los Soles, por supuesto hay muchísimo interés sobre las acciones que puedan ocurrir dentro de Venezuela, pero tampoco se nos puede olvidar que mientras está ocurriendo ese cerco contra el Cártel de los Soles, la justicia también está avanzando dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces, al separar al fiscal Karim Khan del caso de Venezuela, entiendo que se ha avanzado un poco más. ¿Qué podemos saber al respecto? Buenas noticias. Bueno, fíjate, el fiscal estaba apartado desde mayo. Eso es importante. Ahorita lo apartan con ocasión de la recusación Claro. y el control oficioso que hace la decisión, pero desde mayo estaba apartado en virtud de la investigación que tiene por conducta sexual impropia contra una subalterna. Yo creo que es muy sano que se haya apartado y que esté en manos ahora de este fiscal Name, que es un fiscal africano que además conoce el caso venezolano desde el inicio. Lo ha trabajado y lo conoce perfectamente. Se han tomado, mira, yo diría que cientos de entrevistas de muchos actores importantes y hay una línea de investigación que se viene cerrando y yo creería que vamos a tener buenas noticias pronto, sobre todo porque hay digamos, hay unas señales y hay un trabajo, sobre todo gente que ha sido citada, gente que ha venido declarando, llevando pruebas, etcétera, que dice a todas luces que estamos en una fase, digamos, de terminación de la investigación para empezar a enfocarse en las imputaciones formales o en los señalamientos formales. El régimen lo sabe, por eso mandó a Delcy Rodríguez recientemente hacia allá. Pero salió Por con eso, las tablas en la cabeza. sí, y por eso Jorge Rodríguez, cuando lo ve desde el punto de vista de la retórica, viene diciendo que tienen que salirse de la Corte Penal, de la ONU, de todos los organismos. Es decir, ellos están como planteando una suerte de aislamiento, como si eso los va a proteger. Así que por una situación de legitimidad y por información que uno tiene de cómo se ha venido desarrollando la investigación, está muy claro que la investigación va muy bien encaminada y yo creo que vamos a tener resultados pronto. Zair, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros el día de hoy. Un placer como siempre y bienvenido cuando gustes al canal de La Catuar. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Aquí estoy de estreno y muy feliz por eso. Un abrazo. Y seguimos conversando de los avances y lo que se vaya sabiendo de toda esta estructura criminal. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros el día de hoy. Un abrazo. Chao. Bueno, era Zair Mundaray, abogado, además ex fiscal del Ministerio Público y además ya nos explicó todo este tema, todo este entramado del Cártel de los Soles y los avances que se ha tenido, que no es cualquier cosa, cómo se ha ido avanzando en todas estas estructuras criminales que llevan al punto en el que estamos hoy en día. Bueno,